Hola a todos, hoy vamos a comenzar resolviendo el siguiente ejercicio de ecuaciones funcionales en el cual nos piden hallar todas las funciones f que van de la recta real r en la recta real r, verificando la ecuación f de x más f de 1 partido 1 menos x igual a x, siempre y cuando x sea un número real distinto de 0 y de 1. Y el truco o la idea feliz para este ejercicio va a ser considerar una cierta función auxiliar, es decir, vamos a considerar la función auxiliar dada por g de x igual a 1 entre 1 menos x. Es decir, precisamente la función que aparece aquí dentro de la función f. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver qué pasa cuando componemos la función consigo misma. Cuando aplicamos g de g de x, entonces lo que obtenemos es precisamente la función 1 entre 1 menos, y ahora en lugar de escribir la x, escribimos la función g de x, que vuelve a ser 1 partido 1 menos g de x. Esto es nuestra composición de funciones. Cuando hacemos mínimo común denominador, aquí nos queda 1 dividido entre 1 menos x menos 1, todo eso dividido entre 1 menos x, que es lo mismo que este 1 menos x pasa al numerador multiplicando, y abajo nos queda menos x. O si queremos, podemos utilizar este menos aquí arriba para escribir esta fracción como x menos 1 dividido entre x. Si volvemos a componer la función g consigo mismo tres veces, g de x, lo que obtenemos entonces es que podemos ver que es simplemente en g de x sustituir por la función g de x, es decir, escribimos 1 partido 1 menos x menos 1, todo eso dividido entre 1 partido por 1 menos x. De nuevo haciendo el mínimo común denominador y escribiéndolo como una única fracción arriba y abajo, nos quedaría 1 menos 1 más x, todo eso dividido entre 1 menos x, y abajo tenemos la fracción 1 entre 1 menos x, que haciendo estos castillitos vemos que el denominador 1 menos x con el denominador 1 menos x se nos simplifica. Y entonces, ¿qué nos queda? 1 menos 1 es 0, nos queda arriba simplemente x, abajo dividimos entre 1 y así nos queda la función identidad. Muy bien. Y ahora vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque vamos a irnos a nuestra ecuación funcional inicial y vamos a sustituir por la función g de x. Es decir, la ecuación original puede reescribirse entonces como f de x más, y esta función que tengo aquí presente es la función g de x, o sea que aquí tendría f de g de x en nuestra composición, y todo eso está igualado a x. Entonces, si sustituimos x por la función g de x igual a 1 entre 1 menos x, obtenemos lo siguiente. Aquí tendríamos f de g de x. Aquí nos quedaría más f de g de x. Y esto sería igual, cambio la x por la función g de x, que es 1 entre 1 menos x. Si volvemos a sustituir, ¿qué obtenemos? Que la primera parte nos quedaría f de g de x más, aquí nos quedaría f de g y otra vez de g de x, 1, 2, 3, 4, y todo esto estaría igualado a la composición de g cuadrado consigo mismo, que ¿quién nos había quedado? Nos había quedado la función x menos 1 partido por x. Pero aquí lo que observamos es que recordemos que g compuesto consigo mismo tres veces era simplemente
la función x. Por lo tanto, esta ecuación se reescribe como f de g de x más f de x igual a x menos 1 partido por x. Es decir, que tenemos tres ecuaciones distintas. Tengo nuestra primera ecuación funcional original, que era f de x más f de g de x igual a 2x. Tengo una segunda ecuación funcional que ha sido f de g de x más f de g de x, todo eso igualado a la función 1 partido 1 menos x. Y tengo una tercera ecuación funcional que ha sido f de g de x más f de x igual al x menos 1 partido por x. O sea que vamos a fijarnos en el sistema que nos proporcionan estas tres ecuaciones y vamos a resolverlo. Es decir, hemos obtenido el siguiente sistema de ecuaciones. Tenemos por un lado la ecuación f de x más f en g de x, todo eso igualado a la función x. Por otro lado tengo f de g de x más f de g de x, todo eso igualado a la función 1 entre 1 menos x. Vamos a poner esto más bonito. Esto como la x. Y todo esto estaba igualado a x. Y por último tengo una tercera ecuación que era f de x más f de g de x, todo eso igualado a la función x menos 1 partido por x. Este sería nuestro sistema de tres ecuaciones con unas incógnitas que son las f de x. Pero a mí lo que me interesa es averiguar precisamente el valor de f de x. Únicamente. Por lo tanto, simplemente si esto lo fijamos como un sistema de ecuaciones en el que podemos llamar los elementos a, b y c, lo que tenemos es que si esto es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación y esta es la tercera ecuación, entonces, ¿qué pasa cuando sumamos la primera y la tercera ecuación y le restamos la segunda ecuación? Claro, que por un lado, ¿qué obtenemos? Al sumar estas dos ecuaciones nos quedaría dos veces f de x, sumo f de g de x, pero lo estoy restando en f de g de x de la segunda ecuación. Por lo tanto, este término se me simplifica. Es decir, si yo cogiese este signo menos segunda ecuación y lo pusiese aquí con menos la segunda ecuación, esto quedaría un menos y aquí quedaría un menos. Entonces se me simplificaría este término con este término. Y lo mismo ocurriría con el f de g de x y este f de g de x. Por lo tanto, por un lado tenemos simplemente que al sumar estas tres ecuaciones y restarle la segunda, nos queda dos veces f de x. Pero por otro lado tenemos que esto coincide con la primera, x, más la tercera, x menos 1, dividido entre x, menos la segunda, que sería 1 partida 1 menos x. Entonces vamos a escribir esto como una única fracción, que nos quedaría simplemente mínimo común denominador sería x que multiplica a 1 menos x. Aquí tendría un x que multiplica a esta x y que multiplica a este 1 menos x, más aquí tendría un x menos 1 que multiplica a este 1 menos x, y por último tendría un menos x, que sería el 1 que multiplica la x. Estos términos que aparecen aquí nos proporcionan x cuadrado por x sería x al cuadrado, x cuadrado por x sería menos x al cubo, luego tendría x por este de aquí, nos daría un menos x al cuadrado, más 2x y menos 1 por 1 menos 1. Por lo tanto, todo esto simplificado, ¿qué nos quedaría? El x al cuadrado se me simplifica con este menos x al cuadrado, tendría entonces menos x al cubo
Luego tendría aquí 2x menos x sería más una x y por último un menos 1. Todo eso dividido entre x por 1 menos x. Luego, si queremos simplificarlo para no empezar con el menos, quitamos un menos factor común y lo metemos en este 1 menos x. Entonces tendría que f de x es precisamente la función x al cubo menos x más 1. Todo eso dividido entre x. Y aquí vamos a escribir, en vez de 1 menos x, escribo x menos 1. Y este 2 que estaba multiplicando lo ponemos dividiendo. Y esto sería para todo x perteneciente a R con x distinto de 0, porque dividimos entre 0, y x distinto de 1, porque también dividimos entre x menos 1. Y con esto tenemos finalizado el ejercicio.